Bueno, vamos a empezar. Bon día, companys y compañas. Buenos días, compañeros y compañeras. Decía un compañero hace un momento que esto parece una historia de esas de van una madrileña, una catalana, una gallega, otro catalán y un andaluz. Bueno, fuera bromas, algo de eso hay en una actividad de estas características. Mi nombre es Nuria Lozano, soy la responsable federal de Modelo Federal y Plurinacionalidad y a mí me ha correspondido presentar esta mesa redonda bajo el título Alianzas por un bloque histórico, propuestas para un Estado plurinacional. Una temática de extrema actualidad los dos últimos años, pero muy particularmente estos últimos 2-3 meses y que apela a conceptos como proceso constituyente, bloque histórico, ruptura democrática, Estado federal, plurinacionalidad, bloque democrático, soberanía o derecho a decidir, entre otros. Para discutir sobre estos y otros muchos conceptos nos acompañan 4 ponentes de lujo que conocéis sobradamente y que voy a presentar por orden de intervención en esta mesa. En primer lugar, la compañera Yolanda Díaz, abogada de las buenas, añadiría yo. Ya sabéis que yo, que soy del oficio, también muy buena fama no tenemos. Y diputada de En Marea en el Congreso de los Diputados. Ha sido hasta recientemente coordinadora nacional de Esquerda Unida. De las notas de un acto que compartimos hace un tiempo, permitidme que extracte una frase que me parece muy interesante. Seguro que hoy nos regalará alguna otra marca de la casa. Decía que la ciudadanía de este país ha de derrotar un gobierno ilegítimo embarcado en políticas de ultraderecha y antisociales, un gobierno que apenas es otra cosa que un testaferro de los peores intereses de la clase dominante. Seguramente no se puede definir de mejor manera. Bienvenida, Yolanda. En segundo lugar, el compañero Joan Josep Nuet, que se define a sí mismo como un hombre de izquierdas y que se muestra seguro de que es necesaria una revolución democrática. Es actualmente coordinador general de Esquerra Unida y Alternativa y secretario general de Comunistas de Cataluña, así como miembro de la ejecutiva de Catalunya en Comú. Diputado por Barcelona en el Parlament de Cataluña, es secretario tercero de la Mesa del Parlament de Cataluña. Yo, ¿qué os voy a decir? Es mi coordinador general y es mi secretario general, así que no le puedo poner ninguna pega. Bienvenido, Joan Josep. A continuación, la compañera Sol Sánchez, licenciada en Sociología y Antropología, coportavoz de IU Madrid, milita en ATAC porque, en sus mismas palabras, la democracia es condición necesaria, pero no suficiente. Colaboradora de 4 de varios medios de comunicación. Yo voy a destacar una frase también que le leí hace tiempo en una entrevista para El País y que a mí me gustó mucho. Recordando la impresión que le ocasionó ver la sala de comisiones con los retratos de los padres de la Constitución, dijo algo como esto: todo tíos y en los retratos de los pasillos igual, pues aunque solo sea por la falta de madre que tiene esta Constitución, ya merecería plantearse el reformarla o sustituirla por otra. Bueno, ahí queda eso. Bienvenida, Sol. Por último, pero no por eso menor, el compañero Antonio Maillo, el hombre que sabe latín, coordinador general de IU Andalucía y parlamentario autonómico. Este profesor de clásicas, que como Marco Aurelio va siempre a los primeros principios, es un luchador incansable ya desde su etapa de activista estudiantil, siempre al pie del cañón. Me voy a quedar con la frase con la que finalizó una carta con las que nos tocó a todas la fibra sensible, y es que Antonio es pura vida. Muchas gracias, bienvenido Antonio, y cuando quieras, Yolanda. Tengo que hacerle... No. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias, Nuria. La verdad es que tenemos una compañera que abre camino de una manera excepcional. También hay que saber abrir camino y creo que ella lo sabe hacer magníficamente y desde luego es un placer compartir con ella debates y sobre todo compartir este proceso de cambio histórico que estamos viviendo en primera persona. Y si me permitís, un placer volver a estar en la Escuela de Izquierda Unida. Dicen que de verano el clima es peor que en mi tierra, en Galicia, pero sobre todo compartir esta mesa de excepción con mujeres como Nuria y como Sol, pero con compañeros aliados, fraternos y feministas como es el compañero Nuet y como es el compañero Antonio. Un placer estar aquí hoy.
Bueno, vamos a ver, me toca abrir camino en un tema de una enorme actualidad, de una enorme enjundia y de una enorme complejidad, en la que, sin lugar a dudas, resulta bueno, muy interesante, pero también resulta difícil, digamos, que contextualizar lo que estamos viviendo o lo que debemos de hacer, ¿no? Yo voy a partir de una premisa, de una hipótesis, que en el supuesto de que la compartamos, bueno, pues si desde ahí compartimos el análisis, desde luego creo que podremos seguir ensanchando o por lo menos acertando en los momentos comunes. La hipótesis es la siguiente, y es que en lo que tiene que ver con la mezcla, la mistura de culturas políticas, de formaciones identitarias diferentes y, por tanto, de los distintos procesos de unión que hasta ahora solo han sido electorales, aún no hemos tenido procesos de unión por abajo en la construcción de pueblo, esta tesis, digamos que ya es inmutable. Es inmutable en sentido de no volver atrás, es mutable en el sentido de que cada día van cambiando o vamos, digamos que pensando, repensándonos y avanzando. Pero parto de la premisa de que ya no es posible construir pueblo o tener miradas intelectuales diferentes que no sean la suma de lo diverso. En el sentido de que para ser capaces de avanzar, de ensanchar esa enorme brecha que hemos abierto en nuestro país después del 15M, para seguir ensanchándola necesitamos de la inteligencia colectiva de todos los actores, sean cuales fueren los actores, y sabiendo que este camino diverso y común nos va a generar, como nos genera, múltiples contradicciones. Y sabiendo también, a mí me hacen esta pregunta de manera reiterada, que esa brecha, esa ruptura, ¿no?, como la Tate en Londres, ¿no?, que esa fisicidad que hemos roto no está cerrada. Tanto es así que no está cerrada como que el régimen está peleando de manera fuerte contra nosotros para intentar cerrarla y para intentar, digamos, volver al status quo. Y nosotras estamos peleando justamente para no solamente ensancharla, sino romperla y empezar ex novo para construir un nuevo país y un nuevo tiempo para nuestras hijas. Por tanto, parto de la hipótesis de que no podemos volver atrás. Desde Galicia, que llevamos desde el año 2012 construyendo y haciendo, ¿no?, bueno, pues de manera versátil caminos diferentes, insisto, con enormes dificultades, pero también desde el convencimiento de que esa brecha social que hemos abierto no se ha cerrado. También voy a partir de una premisa, y es que quien mejor ha entendido lo que pasaba en nuestro país ha sido la monarquía. Lo ha entendido tan bien que rápidamente se ha puesto a la nueva restauración. Ha entendido perfectamente, olfateó que la imagen del rey matando elefantes no es propia de España en el siglo XXI, y rápidamente, anticipándose a todo lo que venía, sin lugar a dudas, con operación de maquillaje, pero con una operación de fondo en el régimen, actuó rápidamente, pues de no hacerlo sabían perfectamente que estaban auténticamente en riesgo. En segundo lugar, estamos viviendo momentos de una intensidad inusitada, pero momentos en los que digamos que desde el 15M efectivamente hemos puesto todo patas arriba, pero en un momento en el que yo vengo diciendo estos días, y aunque el título no es muy seductor, creo que es así, tenemos que emprender el nuevo reto desde la suma, pero para adecuarnos a una nueva etapa política, digamos que en fase ordinaria. Es decir, no nos basta ahora mismo ya con impugnar el régimen. No es suficiente. Las gentes saben que nosotras, los hombres y mujeres de Izquierda Unida, impugnamos per se el régimen, pero no estamos en esa fase ya. Los hombres y mujeres de nuestro país necesitan ahora mismo que construyamos una alternativa política, intelectual y de vida a este régimen. Y para eso, compañeros y compañeras, creo que con enorme rigurosidad, con enorme tino, con una fortaleza desde abajo, pero con una enorme razón, tenemos que empezar a estudiar y a trabajar con seriedad cuál es nuestra propuesta para nuestro país. Hago esta reflexión porque desde el Congreso de los Diputados, sí, claro, llevamos allí, discutimos de muchas cosas,
Y me daba como la sensación de que efectivamente, claro que somos la oposición, nadie discute que somos la oposición. El problema es que también creo que no estamos preparadas para gobernar. Este discurso en el que nos hemos metido el 26 de junio, ¿no?, en el que algunas gentes llegaron a creer, ¿no?, que podíamos gobernar, creo sinceramente que no es honesto decir esto, no estamos preparadas para gobernar. Yo fui consciente de esta realidad cuando nos pusimos a elaborar la ley de reforma del sistema público de pensiones. Fui consciente, lo cuento siempre, porque cuando empiezas a elaborar un texto de esa enjundia hablas del Estado, hablas de multiplicidad de factores que no tenemos contemplados. Lo que tenemos es un programa. Pero con ese programa, con todo el cariño para nuestras gentes de Izquierda Unida y los compañeros fraternos y compañeras de ANOVA y compañeros fraternos de Izquierda Anticapitalista, de Podemos, lo que sea, no llega. No, tenemos que hacer con absoluto rigor y plantear a nuestra gente una propuesta seria de gobierno en todas y cada una de las materias. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en la ley de cambio climático, que acoge multiplicidad de factores, desde el factor, por supuesto, ecológico hasta el energético, pero también la hacienda pública, pero también la materia educativa, un montón de factores en los que en realidad, ¿no?, digamos que estamos huérfanos. Por tanto, creo que ha llegado el momento de la construcción en serio para empezar a poner patas arriba a este país, pero sobre todo para ir por los pueblos diciéndole a la gente cuál es nuestra propuesta cierta y real para gobernar mañana y además hacerlo sumando fuerzas, es decir, desde la hipótesis de que tenemos que seguir desde la diversidad, desde lo colectivo y sobre todo desde abajo. Y en este sentido creo que han pasado cosas grandes en nuestro país. Hay una brecha fundamental de carácter generacional. Obviamente, las gentes que estáis aquí, nosotras mismas que no hemos votado la Constitución, tenemos una mirada diferente para nuestros pueblos y nuestro país. Es decir, que digamos, seguramente exigimos democráticamente el derecho de repensar este constructo que es el Estado y además queremos ejercer democráticamente no solo el derecho a deliberar, sino el derecho a votar sobre la nueva construcción del Estado. Luego discutiremos qué tipo de proceso estamos construyendo, el proceso constituyente, cómo, de qué manera y con qué actores, pero desde luego ha cambiado en nuestro país esa mirada. Las gentes que operan, ¿no?, como sujetos políticos son diferentes. Dos, desde el 15M nadie discute ya que hubo un factor de repolitización brutal en jóvenes y mayores como no se había vivido nunca. Y yo creo que aquí es la clave de lo que tenemos que hacer ahora y este es el peligro que tenemos. No tenemos un peligro de que la brecha se cierre, sino que tenemos un peligro de que la brecha que habíamos abierto de repolitización en ese mundo en el que las mujeres normales, trabajadoras normales, las señoras normales que iban a la compra a su casa, hablaban con la tendera y hablaban de cuestiones muy importantes de carácter económico, esto es lo que hoy se está jugando y es en lo que nosotras tenemos que pelearnos para que la repolitización continúe activa, porque nos va la vida en ello, en los niños, en las niñas, en construir un mundo diferente. Pero hay también como una distinta lectura, y aquí me meto un poco en harina, que es como la España vieja, ¿no?, que es la España del título octavo de la Constitución española, la España analógica, ¿no?, y la España, digamos, nueva, de nuevas gentes, de nuevas miradas, y la España digital y la España de un nuevo título en la Constitución española que tenemos que construir. Aquí, la verdad, yo estos días estoy muy sorprendida con los debates que se están propiciando tras lo que estamos viviendo en Cataluña. Creo que sería muy interesante que repasásemos los debates constituyentes respecto del título octavo de la Constitución. Creo que sería muy interesante porque veríamos cómo fue el gran tema. Fue el gran tema del Pacto del 78, el gran tema con el artículo 68 de la Constitución, es decir, el aspecto electoral en la norma. Fue el gran tema que quedó sin resolver y en el que, sin lugar a dudas, las fuerzas franquistas tenían enormes resistencias a dar una salida al mismo. Y fue además el que no nos permitió avanzar, porque es cierto que aquella doctrina, bueno, de modo muy simplista,
denominada como el Café para Todas, no sirvió para atender a aquel momento histórico, pero es que además ahora mismo no solamente no sirvió en aquel momento, sino que no sirve ahora y nos lo han cerrado con un artículo 2 en el que nos proclaman de alguna forma la unidad sacrosanta de España, ¿no? Es decir, que digamos que ahorman, ¿no?, un debate que, insisto, de aquella fue muy polémico, que en nuestras gentes que proveníamos del Partido Comunista no fue acogido con ninguna satisfacción y que ahora mismo es, digamos, lo que está abierto en canal y puesto, digamos, que encima de la mesa. En este sentido, en la nueva y la vieja España, la España nueva, creo sinceramente que es ya plurinacional. Hemos conseguido ganar esta batalla, nuestro discurso se ha intermediado en todos los lugares. Es plurilingüística. Yo estoy yendo a actos en los que con naturalidad Xavi Domènech habla en catalán y yo hablo en galego y nos entendemos perfectamente. O el otro día en Alicante, que hablaban ellos en su lengua propia. Es decir, realmente ya es plurilingüística y el nuevo tiempo se reclama como de plurinacional. Es decir, hay consciencia y conciencia de que tenemos que avanzar en la ruptura democrática, dando salida democrática, no nacionalista, a los problemas que tenemos en cada uno de los pueblos de España, que son reales. Son reales. El caso de Andalucía, supongo que va a hablar Antonio Maillo, pero hay una conciencia de pueblo andaluz brutal a la que las gentes de izquierdas tenemos que atender, que mirar y dar una salida. Por supuesto, Galicia con otras vertientes o Cataluña con las propias, pero creo sinceramente que el nuevo tiempo sí es plurinacional, es plurilingüístico y desde luego es nuestro enorme reto dar una salida democrática a lo que estamos viviendo. Cuarto lugar, hay un cambio generacional brutal en un aspecto que para nosotras, bueno, es complicado, que son las nuevas movilizaciones. Y aquí ha abierto también el régimen, digamos, como un nuevo elemento, ¿no? Yo sé que después va a venir Unai Sordo con Alberto Garzón, me encantaría que estuviera aquí, sobre todo porque, se lo digo siempre al sindicato, también hay un cambio en las movilizaciones. Las movilizaciones no son ya como las viejas movilizaciones de la clase obrera fordista, la de mi pueblo, eso no existe ya, o existen muy pequeños pueblos. Las movilizaciones son de nuevo cuño. Las movilizaciones son que ahora, por ejemplo, nuestras gentes no soportan ver la imagen del rey matando elefantes. O las movilizaciones son ese nuevo factor que tiene que ver con el feminismo y con la igualdad. No soportamos ya, yo voy por muchísimos sitios y las chicas y los chicos ya se rebelan, por ejemplo, cuando ven mesas absolutamente masculinas. Hay un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la movilización social. Yo sé que nosotras soñamos, yo sueño con ver banderas rojas y obreros y obreras movilizándose, pero es puro idealismo. Es puro idealismo en estos momentos y quiero polemizar porque estoy en mi casa, que es Izquierda Unida, y podría dar un discurso fácil viniendo de una ciudad que es obrera y que se mueve en el fordismo, pero probablemente el modelo que yo tengo de fordismo pueda verlo en Cádiz y en 2 lugares más del Estado español. No es real. Hay un cambio brutal en lo que tiene que ver con las movilizaciones y las razones por las que se moviliza la gente, o incluso por qué queremos movilizarnos o por qué pedimos. Yo la primera, gritamos a la primera de cambio huelga general. Bueno, vamos a trabajar sobre estos elementos de cambio porque, insisto, son nuevos y creo que esta organización Izquierda Unida tiene que trabajarlos con rigor y con seriedad. Y, por supuesto, ha habido un cambio paradigmático brutal en lo que tiene que ver con la monarquía. Con esto empecé y aquí lo cierro. Y, finalmente, y aquí dejo el debate, dije... No estamos ya en la fase solo de la impugnación, estamos en la fase de la construcción. ¿Cómo construimos? Creo que construimos desde la mistura, desde la mezcla, desde la diferencia, desde la contradicción, desde el feminismo. No vamos a cambiar nada ya sin la mirada feminista de las mujeres en este país. Nada.
Nada va a ser igual ya. Y desde lo más abajo posible. Desde lo más abajo, por tanto, desde lo más abajo creo que son lo más próximo que son nuestros municipios. Creo sinceramente que la herramienta de cambio, como ya de manera, digamos que paralela, sin reproducir los procesos históricos, ya fue en nuestro país así, pero creo que el cambio va a venir desde el municipalismo, digo desde abajo, desde una nueva lectura que tiene que ver con la construcción de lo común. Desde lo común, por ejemplo, con las fórmulas que estamos haciendo muchos de los ayuntamientos del cambio, por ejemplo, cosas maravillosas que se están haciendo de forma cooperativa en materia energética. Parecen cosas pequeñas, no lo son. Cuando estamos trabajando propuestas energéticas de carácter soberano, de carácter local, de carácter distribuido, es decir, de carácter democrático, estamos impugnando un vector fundamental que son las grandes eléctricas, que se ponen patas arriba para que este modelo que nosotros defendemos no salga adelante. Es decir, desde abajo, poco a poco, tenemos que empezar a socializar un modelo económico diferente desde lo público, por eso pongo el ejemplo claro de la energía, pero es que además incorporando valores pedagógicos diferentes que tienen que ser trazados a través de lo común. Digo la energía, pero podría poner otros muchos factores en los que se está trabajando desde lo cooperativo y desde lo local. Y sobre todo, ¿por qué desde la puesta en común o de los bienes en común? Porque cuando estamos trabajando desde abajo en los bienes comunales o en lo común, lo que estamos es trabajando sujetos políticos autónomos y emancipados. Y esto es justo lo que necesitamos. Por abajo. No lo podemos hacer desde el Congreso de los Diputados. Puede estar Alberto Garzón en el Congreso de los Diputados dando un discurso magnífico que va a coadyuvar a que nuestras gentes se ilustren, pero digamos que tiene que ser desde la práctica, desde abajo, con un planteamiento claro, impugnatorio del régimen, pero con una propuesta alternativa clara, que empecemos a caminar. Y termino ya. Creo sinceramente también que o damos una salida inteligente al nuevo tiempo plurinacional o nos vamos a equivocar. Creo que la lectura que hay que dar hoy en Cataluña, y veníamos informalmente hablando en el coche sobre la misma, no es una lectura en clave vieja de la cuestión nacional, no es esa, es en clave democrática. Y ahí hay un nuevo factor, hay un nuevo vector que está operando. No se trata de que Cataluña tenga derecho a decidir porque es una nación, que yo no discuto que sea una nación, igual que es una nación Galicia, no. No se trata de que entremos en paradigmas identitarios, no. Es una razón tan profunda como que el 80% de los seres humanos que habitan en Cataluña quieren votar. Y cuando quieren votar, las gentes, los hombres y mujeres de izquierdas, tenemos que no solo ser los adalides del voto, sino favorecer debates honestos y abiertos para facilitar el voto. Máxime cuando hay una operación de régimen, de orden, enfrente. Y aquí voy a terminar la intervención. El Partido Popular ha sido muy hábil con Cataluña. El Partido Popular, Mariano Rajoy, no se está oponiendo a Cataluña a través de un discurso nacionalista. No está diciendo Santiago cierra España, no está diciendo España se rompe, no está diciendo estas cosas que hasta ahora decían. Lo que está diciendo es que no es legal, es que el referéndum no reúne las condiciones jurídicas adecuadas, es que la ley de transitoriedad no sé qué, está en el formalismo jurídico, porque entendió, olfateó la vicepresidenta del Gobierno, que es una mujer muy inteligente, olfatearon que ahí estaba la clave para ganar la batalla. Y sinceramente creo que cuando la clave está en una operación de democracia, de orden, después del orden, viene sin lugar a dudas, cuando hay orden, hay una operación de repliegue en nuestras gentes, hay miedo y casi siempre hay reacción. Por tanto, creo que frente a la reacción que se está planteando ahora mismo, en la que como sigamos así van a acabar metiendo la cárcel a cualquiera que se le ocurra hasta pensar o decir no sé qué cosas en el Congreso de los Diputados, creo que nuestras gentes tienen que estar del lado de la democracia, del derecho a voto y de la inteligencia colectiva. E insisto y termino.
autodetermino y no porque reivindiquemos el paradigma en una cuestión de centralismo español o identitarismo, no me sale, catalán. No por esto. Y además sabiendo que vamos a tener unas enormes contradicciones, porque los que están propiciando el Junts pel Sí, claro que son quienes son, los conocemos perfectamente y probablemente ellos y ellas van a dirigir un proceso con el que nosotras estamos en total disconformidad. Pero con todo esto creo que frente a la operación de régimen, de ordeno y mando, de los tanques, las fragatas de mi pueblo puestas para impedir que Cataluña vote, nosotras tenemos que ser las adalides de que Cataluña vote y, por supuesto, si Andalucía mañana quiere votar, que vote y, por supuesto, Extremadura o quien le dé la gana. Por tanto, compañeros y compañeras, muchas dudas, pocas luces, pero creo que ha sido un placer estar con vosotras en la escuela y, sobre todo, el placer va a ser después discutir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, y cuando quieras, don Josep. Vale, buenos días a todas. Es un placer estar aquí. Gracias a Izquierda Unida por organizar esta escuela que se llamaba de verano. Y bueno, pues estoy encantado. Bueno, voy detrás de Yolanda en el sentido físico, pero también político, porque todo el mundo sabe que donde esté Yolanda yo me tiro de cabeza casi sin preguntar. Y voy a seguir también su línea argumental. Primero con un argumento que creo que es nuestro cemento, nuestra base, en lo cual basamos, podríamos decir, los conceptos por los cuales estamos aquí juntos, por los cuales compartimos proyecto. Mirad, vamos a hablar de plurinacionalidad, pero esta palabra, que cada vez la vamos a usar más y que creo que en España se va a convertir en un concepto político clave de los nuevos tiempos que ya están aquí y que se van a consolidar en los próximos años, no quiere decir nada más que afianzar nuestro proyecto federal. O sea, nosotros somos gentes de distintos pueblos de España, pero estamos juntos porque compartimos un proyecto conjunto, el proyecto federal. Evidentemente, hablar solo de esas dos palabras es insuficiente. Hay que explicar y hay que desarrollar qué significa eso, porque posiblemente cuando lo desarrollamos a veces no decimos exactamente lo mismo. Pero es importante que eso lo hagamos porque es, como repito, en una casa conjunta que estamos construyendo los buenos cimientos, para luego ir levantando paredes y acabar techando para que cuando llueva no nos mojemos. Este proyecto federal no es otra cosa que una república, evidentemente federal, pero que evidentemente también la soñamos y la deseamos social y plurinacional. Por tanto, tiene unos contenidos sociales porque pensamos en nuestras gentes, en las clases populares de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Y porque creemos que juntos podemos luchar mejor, defendernos mejor y darles a esas gentes una mejor vida. Y por eso lo hacemos juntos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces eso podemos dudarlo, porque luego cuando ajustamos el proyecto, cuando ese proyecto lo desarrollamos en cada uno de los territorios, en sus distintas lenguas, culturas y especificidades, pues es normal que a veces tengamos dudas, que creamos que tal vez unos van por aquí y otros van por allá. Para eso se inventaron también las escuelas de verano, para reflexionar sobre eso, para encontrarnos, para estar juntos y dudar de nosotros, entre nosotros, porque eso no es malo, y preguntar. Y por eso luego seguro que haremos un debate, pero cuando acabe el debate nos tomaremos un café, o depende a qué hora una cerveza, y seguiremos discutiendo qué es lo que está pasando en Cataluña, porque no me gustaría que ninguno de vosotras ni de vosotros tuviese ninguna duda cuando vuelve a su casa sobre qué están haciendo los compañeros de Izquierda Unida en Cataluña y cómo estamos proyectando allí nuestra política. Mirad, el régimen del 78 tiene tres patas, ahora hablaré de ellas. Primero, el régimen del 78. Criticar el régimen del 78 no es criticar a nuestros ancestros, a los que lucharon en esos años
porque los que estamos aquí, en esas circunstancias concretas, posiblemente hubiésemos hecho cosas muy parecidas. Simplemente que ahora han pasado 40 años y debemos tener un análisis y un espíritu crítico sobre qué se construyó en ese momento. Y está fuera de dudas que pasamos del franquismo a la democracia y que eso trajo muchas cosas buenas, incluso desde el punto de vista democrático y territorial, verdaderas rupturas con el régimen anterior. Pero también es cierto que hubieron profundas continuidades económicas, sociales y de otro tipo que hoy de alguna forma estamos pagando. Y el debate, por tanto, no es si el PC se equivocó en ese momento. Lo importante del debate es que ahora ese régimen, esas leyes, esas estructuras económicas, sociales, democráticas y territoriales están agotadas y ya no nos sirven. Y por tanto debemos cambiarlas, debemos romper con ellas y debemos construir unas de nuevas para futuras generaciones y para futuros proyectos de convivencia. Ese es el debate real. Y el régimen tiene tres patas. La pata económica y social, que es todo un modelo que hemos criticado profundamente y que creo que en Izquierda Unida hay pocas dudas de que hay que romper con el modelo económico y social heredado, que tenía precisamente grandes elementos de continuidad con el franquismo y que proyecta un porvenir para las clases populares de nuestros pueblos terrible y complejo. Evidentemente, la segunda pata es todo el aspecto democrático, el sistema político y democrático mediante el cual organizamos a nuestras sociedades, el papel que hay con el tema de la corrupción, con la participación de las gentes, con esas gentes que ya sabemos hoy que no podemos pensar que solo 4 años votarán y que satisfechas se quedarán de la democracia que tienen. Hoy también ese aspecto está abierto en canal. Pero es evidente que esos dos aspectos han puesto en brete muchas cosas. El 15M ya nos lo dijo, las huelgas generales nos lo recordaron, pero parece que ni las huelgas generales ni el impulso del 15M son aún suficientes para romper el régimen. Y hay una tercera pata, que debemos aclararnos entre nosotras si es una pata de ruptura con el régimen o no, porque es fundamental que eso lo digamos de una manera o lo digamos de otra, que es la pata territorial de cómo organizamos un proyecto de país, esa España que todos queremos, pero que no puede ser como Francia, ni como Marruecos, ni como Estados Unidos, sino es como somos fruto de nuestra historia y de nuestras gentes. Y que por tanto es una España donde hay distintos pueblos que se sienten naciones y que quieren decidir su futuro y que quieren compartir la soberanía, y que si ese proyecto de compartir soberanía lo articulamos de forma precisa, de forma ambiciosa y de forma enamoradiza, compartirán. Pero que si no lo hacemos así y pensamos que desde el centralismo podremos organizar un proyecto de sociedad, pues posiblemente fracasaremos. Y las tres patas forman parte de la crisis del régimen, la económica y social, la democrática y la territorial. Y en esta mesa no hablaré de las dos primeras, sino que hablaré de la tercera para hablar de Cataluña. Cataluña es la expresión de esa crisis de un modelo. El estado de las autonomías, igual que el régimen del 78, no es algo que podamos decir que fue un fracaso, porque no lo fue. Porque fue en ese momento concreto también un paso al frente. El franquismo no organizó el estado de las autonomías, donde hablar catalán o tener un cierto poder en determinados territorios estaba prohibido. El estado de las autonomías nos dio muchas cosas y hemos en estas sociedades desarrollado proyectos de vida, proyectos políticos en este periodo de 40 años de forma muy importante. Pero hoy ya no es suficiente, ya fracasó. Primero porque ha conllevado fracasos estructurales, su modelo de financiación, el hecho que el Estado social se apoya en ese modelo de las autonomías, está infrafinanciado y por tanto los recortes se han cebado, podríamos decir, a partir de lo que ha sido la gestión de las comunidades autónomas. Pero evidentemente en Cataluña es una evidencia, después de que intentamos toda España, empezó Cataluña y toda España estuvo ahí, siguió con claridad Andalucía, todo el debate de los estatutos de segunda generación, que no era otra cosa que el intento
dentro del marco constitucional del 78, llegando, si queréis, a sus límites, de reorganizar nuestro proyecto de convivencia que tenía 40 años de historia y teníamos que rehacer para 20, 30 o 40 años más para seguir viviendo juntos. Y el Partido Popular se lo cargó para sacar puñados de votos miserables en los territorios de España, hablando mal de los catalanes. ¡Qué irresponsabilidad! Sembrando sal en nuestras heridas históricas, en aquellos prejuicios acumulados a lo largo de la historia que enfrentaban a nuestros pueblos y que hacían que catalanes, vascos, gallegos, castellanos y andaluces no pudiesen entenderse entre sí. Y allí empezó el problema. Una sociedad catalana que tenía un 15, un 20% de independentistas en el mejor momento. La independencia se convirtió en el 55% de la opinión popular. ¡Qué irresponsabilidad! Cuando intentábamos recoser, pensando en el futuro, nuestro proyecto de convivencia conjuntos. Y ahora tenemos un problema. Y nosotros debemos aportar como nadie para resolverlo, porque sabemos que nuestra clase es una en todos los territorios de España, de Europa y del mundo, y que nuestros pueblos, cuando están organizados y trabajan juntos, son imparables frente a las oligarquías de ese capitalismo global que nos quiere chupar la sangre. Pero eso no es fácil, porque al mismo tiempo nuestro modelo estalló por los aires y hay que recomponerlo. Y la independencia creció, dio soluciones también, a veces milagrosas, en un momento de crisis, de falta y de ideales, y le dijo a la gente que la independencia le traería inmediatamente una vida mejor, y que España era el problema porque nos robaba, y que podíamos ser como Holanda si éramos un país independiente. Pero no podemos derrotar a eso desde el odio, o desde llamar imbéciles a los que lo profesan. Necesitamos la paciencia, necesitamos la pedagogía, necesitamos un proyecto alternativo que enamore a esas clases populares que no tienen nada y se cogieron a la independencia porque creían que tal vez les iba a dar algo. Como en otros sitios votaron al PP porque tal vez el PP iba a gestionar mejor la economía y les daría 50 euros más a fin de mes. Ese es el comportamiento de la gente. Y ante eso necesitamos la máxima inteligencia, la máxima colaboración entre nosotros, el resolver nuestras dudas que existen, manifestándolas en el momento y en los lugares adecuados para que sean resueltas. El día 1, en Cataluña, de octubre, no va a haber un referéndum de independencia. Primero, porque las condiciones políticas para poder realizar un referéndum de independencia no se dan, porque solo un acuerdo con el Estado nos permitía un acuerdo dentro de Cataluña con la mitad de nuestro pueblo que no quiere ir a votar el 1 de octubre. Pero hay medio pueblo que sí quiere ir a votar el 1 de octubre. Y por tanto, cuando un pueblo está partido por la mitad, con esos dos sentimientos, solo una fuerza política como la nuestra puede marcar el camino del entendimiento, porque la Cataluña independentista no derrotará a la Cataluña no independentista, y la Cataluña no independentista no derrotará a la Cataluña independentista. Solo el diálogo entre esas dos Cataluñas resolverá nuestro camino, porque debemos convivir y vivir en el mismo suelo y en el mismo país. El Partido Socialista Unificado de Cataluña, durante la transición, tuvo la hegemonía en la construcción nacional. Era un momento distinto de nuestra historia. Ahora nos cuesta, ¿sabéis por qué? Porque no tenemos la hegemonía. La tienen otros. La tiene un pensamiento conservador que intenta detrás de este debate colarnos, podríamos decir, las facturas neoliberales, pero en una situación de no tener la hegemonía, ¿qué hace una fuerza política como la nuestra? Luchar, ganar la hegemonía. ¿Y sabéis dónde se gana la hegemonía? No con el aislamiento, no abandonando a este pueblo, sino en el movimiento se gana la hegemonía. Muchas de vosotras lo sabéis.
porque habéis estado en sindicatos, en movimientos estudiantiles y sabéis que solo en la asamblea y con el debate de ideas te llevas la gente adelante, no aislándote y creando un grupúsculo que saca una hoja y dice lo que hay que hacer. Solo con la gente se cambia la gente, porque no se puede cambiar de pueblo. Hay que llevar a este pueblo en sus condiciones concretas lo que nosotros pensamos y demostrar que es mejor. En Cataluña hay una gran batalla por la hegemonía, brutal. Y pregunto, ¿este proyecto da la batalla o se esconde? Pues hay que dar la batalla. Y la batalla por la hegemonía crea contradicciones y crea dudas, ¿cómo no? Pero las dudas y las contradicciones son inherentes a una fuerza política que quiere estar en medio del tablero político, no apartarse, en medio de las cosas. Y evidentemente nosotros vamos a un proyecto nacional que sea inclusivo, que sea fraterno con el conjunto de los pueblos de España y crítico con esta Unión Europea que están construyendo a las espaldas de la ciudadanía. Vamos a eso, con nuestras contradicciones, pero manchándonos de barro hasta arriba, con la gente, con sus debates, con sus problemas. Mirad, el debate de la soberanía está aquí para quedarse, porque el capitalismo globalizado objetivamente lo provoca. El debate de la democracia está en el debate de Trump, el debate de la democracia está en el debate de las presidenciales francesas, está en todas partes, porque este capitalismo nos robó la democracia y la encerró en los despachos enmoquetados de las grandes multinacionales y de las oligarquías no escogidas por nadie. Y los pueblos se rebelan contra eso a su manera, con sus contradicciones. Y a veces puede aparentar que el debate de la soberanía es nacionalismo. Sí, en algunos sitios sí. También el debate de la soberanía parió a una Le Pen y a un Trump. Y parió esos monstruos. Pero en Cataluña no vamos por ahí. Evidentemente, la derecha nacionalista intenta ahí esconderse, pero hoy, si hay elecciones, el PDeCAT, el heredero de Convergencia Democrática de Cataluña, sería la quinta fuerza política. La derecha está retrocediendo y haremos que retrocedan también sus valores dando la batalla. Acabo, el 2 de octubre todo es posible. Todo es posible porque hay millones de personas en la calle. Hay millones de personas que han salido de sus sofás y están en la calle, sí, muchas de ellas reclamando independencia. Pero hoy cada vez más en esos debates y en esas calles la gente pide más cosas. La gente se empoderó y la gente va a querer más cosas y nosotros debemos estar en ello. Nuestra alternativa es el Estado plurinacional. Pero eso sí, volviendo a los clásicos del federalismo, porque el federalismo en España lo ensució tanto el PSOE, que hay que lavarlo, hay que pasarlo por la ducha, compañeros. Y no podemos pensar que con el federalismo de la granada del PSOE podamos dar ningún paso, porque ese federalismo reproduce el centralismo, donde los pueblos obedecen al centro y somos periferia. Por tanto, vamos a un federalismo de los clásicos, lo estamos recuperando. El federalismo de Pi Margall, que fue presidente de la Primera República y que era catalán y republicano y federalista, que habló de que entre iguales solo puede haber pactos y por tanto aquí debemos sellar el pacto federal. El pacto federal no se construye en una decisión que se toma en Madrid y con el cariño y el amor que le tengo a la gente de Madrid. Se construye entre pueblos libres que quieren, siendo libres, pactar. Y construyen un proyecto para 10, 20, 30 o 40 años más, un proyecto de convivencia conjuntos, con valores distintos y organizando nuestras co-soberanías. Porque, pregunto, el día que hablemos de Europa, ¿no hablaremos también de co-soberanías? ¿No hablaremos de pueblos empoderados, de formas refrendarias de opinión? Por tanto, no hay que inventar a veces tantas cosas y hay que creer un poquito más en nosotros mismos. Leed la página web de Izquierda Unida, la de Esquerra Unida y Alternativa, las cartas de Alberto y lo que escribimos y parimos, menos al País y a Televisión Española,
que contrata periodistas de la COPE, porque esos os puedo asegurar que allí solo encontraréis confusión y odio entre los distintos pueblos de España. Amor y cariño entre nosotros encontraréis siempre en Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan Josep. Y ahora le paso la palabra a Sol y el micrófono también, porque si no... No llego. Gracias, Nuria. Ay. Bueno, buenos días. En primer lugar, por la parte que me toca, daros a todos la bienvenida, a todos y todas, por estar aquí, porque yo soy la representante de Madrid en la mesa y porque me han pedido que así lo haga, puesto que ha venido muchísima gente de fuera. Habéis venido todas a pasar un frío, porque de verdad, además, os voy a decir que merece muchísimo mérito las que lleváis aquí todo el fin de semana y habéis dormido en las tiendas, que espero que trajeseis mantas como para el fin del mundo. O sea, bueno, como suele pasar en estas mesas, sobre todo cuando las personas que han hablado antes que tú han dicho cosas muy interesantes, pues coges, cambias todo, ¿no? Y te dedicas un poco a contestar lo que te parece que es más interesante de lo que tus interesantes compañeros y compañeras ya han dicho. Y voy a empezar un poco por esto de hegemonía que hablaba Joan Josep. Porque yo creo que esto es una cosa fundamental, tener en cuenta qué significa la hegemonía. Y yo, como soy muy obediente también, en el título de nuestra mesa ponía bloque histórico. De esto parece que hemos hablado un poco menos, aunque está inmerso en todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero yo quisiera pararme un momentito con este tema, ¿no? Porque creo que, además, debido a los sucesos políticos, esta histeria colectiva que a veces se está dando en lo político, tanto correr y demás, que no nos da un poquito de tiempo a reflexionar o a echar un paso para atrás, ¿no? Porque vivimos entre momentos de absoluta euforia, donde en estos últimos años, en estos últimos 7, 8 años especialmente, de auténtica euforia, en el que parece que vamos a cambiarlo todo pasado mañana, ¿no? Que esto bien puede ser las últimas elecciones, el previo a las últimas elecciones generales, pero también puede ser cómo mucha gente está enfocando esto del 1O, que creo que no es nuestro caso, pero que sí se vive de una manera tremendamente agitada, como esta ya es la buena, ¿no? Ahora ya rompemos el régimen del 78, ahora ya tomamos por asalto lo que toque en cada momento, y luego después, claro, la realidad nos hace que de ese momento de euforia absoluta pasemos a una especie de bajona tremenda cuando no nos lo hemos cargado todo en una sola noche, ¿no? Y yo creo que la construcción de este bloque histórico, al final, no es una cosa que se vaya a hacer, como ya hemos visto, en un año, en 3 meses, en un encuentro electoral, sino que es algo que se va componiendo y que, para poder analizarlo con un poquito de criterio y sin que nos peguen estos subidones y estos bajones, lo que necesitamos probablemente es eso que no se puede hacer cuando estás inmerso en el propio proceso histórico, que es dar un pasito para un lado y mirar con un poco de perspectiva, ¿no? Y a mí sí que me parece que es tremendamente importante, porque de esta manera somos injustas con nosotras mismas y no alcanzamos a ver cómo sí que se están produciendo una serie de cambios y modificaciones que creo que son muy importantes. Es decir, cuando tú esperas de un día para otro tomar las instituciones y llegar a la presidencia del Gobierno, evidentemente, al día siguiente, aunque tengas un grupo que nunca ha existido en democracia con 71 diputados y diputadas, te pega la bajona. Y creo que, mirado desde este punto, eso no es realmente muy equilibrado ni muy justo para lo que es la realidad que se está transformando, ¿no? Además, también se pierde algo
que creo que es muy importante y que es eso sobre el concepto de hegemonía, sobre si estamos o no disputando la hegemonía. Y yo creo que con un poco de perspectiva también de una década a esta parte, lo que vemos es que yo siempre recuerdo lo mismo y me gusta poner el ejemplo, ¿no? Cuando nació el 15M, había mucha gente antes haciendo cosas y en movimientos sociales y demás, pero era tremendamente frustrante ver cómo en la puerta del HSBC, por ejemplo, a quejarse contra la banca, iban entre 50 y 100 personas, ¿no? Cuando surge el 15M, con todas las contradicciones, con toda la revolución social que aquello generó, yo recuerdo que había un buen amigo que formaba parte de esas 50 personas que íbamos a la puerta del HSBC, que me dijo, si de esta no hacemos la revolución, no la hacemos nunca. Y ahí seguimos. O sea, quiero decir, es verdad que hay olas, que hay subidas, que hay bajadas, pero que sí se está disputando esa hegemonía, es el pensamiento prácticamente único en el que había muy pocos facciones muy minoritarias que de verdad lo intentaban disputar, ¿no? Yo creo que eso sí que ha cambiado y si somos justos y justas veremos que aunque no ha sido tan rápido ni tan efectivo y eficiente como pensábamos que iba a ser el día después de estar en las plazas, sí que podemos ver una progresión, una disputa que no existía, ¿no? hace unos años o que existía de una manera muy minoritaria, ¿no? Eso es importante y creo que eso es lo que tenemos que considerar o que meter dentro de ese concepto de construcción de un bloque histórico. Esto no es simplemente, o creo yo, desde luego, en mi modesta opinión, tener una serie de confluencias, una serie de posibilidades electorales, de pactos entre partidos, con gente de movimientos sociales. Esto es algo más. Esto tiene que ser disputar esa hegemonía, pero también en lo cultural, en lo social, en todos los aspectos de lo que nos rodea, ¿no? Y creo que eso, si nos lo tomamos desde esa perspectiva, podemos no deprimirnos demasiado porque poco a poco creo que, y en eso estoy de acuerdo con lo que decía Yolanda, no hay vuelta de hoja en que se está construyendo. Probablemente no como nos gustaría, probablemente no con esa rapidez. Yo siempre he pensado que el socialismo se iba a construir por una carretera y resulta que es por el camino de cabras que hemos venido por aquí, ¿no? O sea, está lleno de baches, está lleno de curvas, igual pinchas como no andes con cuidado, pero la dirección al final te llega o te puede llevar al lugar al que definitivamente queremos ir, ¿no? Yo cuando me pongo a soñar repúblicas, os confieso, no os voy a engañar, que además de soñarlas federales y plurinacionales, también las suelo soñar socialistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo que muchos de los procesos que se están dando, a mí me generan un montón de contradicciones como le generan a mucha de la gente que ahora mismo está debatiendo. Esta misma semana tenía el placer de estar en un debate interno con Nuria en la sede del PCM aquí en Madrid y poníamos sobre la mesa muchísimas contradicciones que tiene este proceso, ¿no? Evidentemente no es ni la legalidad, ni el derecho internacional, ni la constitucional o inconstitucionalidad, ni otros 1000 requisitos lo que dotan o no dotan de legitimidad a una expresión democrática como la del derecho a decidir. Al final, y yo creo que en eso sí que hay acuerdo entre todas las personas que tenemos diferentes visiones, sensibilidades y somos más susceptibles a que nos ataquen más unas contradicciones que otras, al final, como os decía, creo que todas estamos de acuerdo en que la legitimidad de esto, sobre todo, va a emanar del apoyo social que esto tenga, ¿no? En ese sentido, pues bueno, antes decía Joan Josep que había 3 patas en el régimen del 78, la económico-social, la democrática y la territorial, y yo creo que al final lo que sucede es que las circunstancias
o digamos que los hechos, los acontecimientos no son como deberían ser o como nos gustaría que fuesen, y unas priman sobre otras. Pero si juntamos esas tres patas, lo que está claro es que lo que tenemos es un modelo de país. Y la mayor parte de las grandes contradicciones que están surgiendo en torno al propio proceso del 1O, ¿no?, más que del propio derecho a decidir, que yo creo que no está en cuestión, porque incluso, desde luego, en el proyecto político de Izquierda Unida se reconoce, en el que tenemos desde hace 1 año y medio, 2 años, se reconoce explícitamente el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación y la soberanía, ¿no? Lo que ocurre es que, como os digo, pues las circunstancias y los hechos van de una manera determinada, y entonces aquí probablemente la cuestión territorial está primando sobre la económico-social e incluso sobre la democrática para algunos de nosotros, aunque bueno, eso es un poco lo que está en discusión. Pero lo que entendemos es que ninguna de ellas es incompatible con el modelo de país que desde Izquierda Unida se estaba proponiendo. Porque bueno, hay mucha gente que estaba un poco poniendo en tela de juicio el tema de la plurinacionalidad o la, digamos, compatibilidad de la plurinacionalidad con el Estado federal que nosotros venimos defendiendo, y entendemos que ahí no la hay, ¿no? Que realmente cuando se ponen estas cuestiones en discusión, imaginaos, ¿no?, el estado de las autonomías, que realmente eso sí que es un engarce imposible, pues qué compatibilidad o no puede tener con un Estado federal, y ya hemos visto que evidentemente se le queda muy, muy pequeño, ¿no? Hablábamos también del tema de la constitucionalidad, la legalidad, etcétera. Mirad, yo sí que ahí creo que es muy importante lo que decía Yolanda, y es también la corona, ¿no? La corona y cómo ha reaccionado a todo esto. A mí esta semana sí que me saltaban todas las alarmas con algo que creo que ha pasado bastante desapercibido, y son las declaraciones de Su Majestad el Ciudadano Felipe de Borbón, ¿no?, yo prefiero así, que tuvo la osadía, y creo que poco se ha subrayado, de decir con estas palabras, porque las anoté literalmente, ¿no: la Constitución fue, es y será la base de nuestra convivencia. O sea, como una institución que solo existe porque efectivamente está inserta en esa Constitución que está defendiendo, ¿no?, puede abrogarse la capacidad de decir que algo seguirá siendo de manera indeterminada en el tiempo la base de la convivencia política y social de un país, cuando él no tiene ninguna competencia política, ¿no? Es decir, ahí se ve la importancia que tiene la subsistencia de esta Constitución para el régimen del 78. Hay una gran discusión sobre si el actual proceso, el 1O, realmente pone en jaque o no al régimen del 78. Yo no lo tengo muy claro, porque considero que, desde luego, el gobierno del PP o Mariano Rajoy hace tiempo que socialmente ha dado por perdida a Cataluña, ¿no? Y de alguna manera, cosas que son contradicciones y que preocupan es si esa contraposición, ¿no?, que se está haciendo contra Cataluña, tratando de despertar cierto nacionalismo español, lo que va a hacer es cerrar todavía más una posibilidad de ruptura a nivel general, ¿no? Esto sí, yo creo que nos debe de preocupar, pero cuando hablamos de soberanía y de soberanías, también lo que deberíamos meter en la ecuación, y a mí eso sí que me preocupa,
también se ha hablado de otro tipo de soberanías, ¿no? De soberanía alimentaria, de soberanía energética, y alguien decía, lo ha dicho Nuet al final sin querer entrar, si hablamos de Europa, hombre, es que yo creo que debemos de hablar de todas esas soberanías, ¿no? Del Estado español, que sí que se han roto, de hecho, sin ningún tipo de problema, y hablo de la modificación del artículo 135, que verdaderamente ese sí que pone la soberanía, la presunta soberanía, al pie de los caballos, o todos, por ejemplo, los tratados de libre comercio e inversión que se están firmando y todas las competencias que se delegan a Europa. Intentar hacer que todo esto entre dentro de la ecuación. Es evidente que de la crisis económica no ha emanado de manera automática una revolución democrática de la manera que muchos esperaban y esperarían. Yo considero que sí que es importante contraponerse y ponerse del lado de la democracia y no de las legalidades, por lo menos en tanto en cuanto la manera que está teniendo el Estado español de reprimir, ¿no? Todo esto del derecho a decidir, tomado o bien como referéndum o bien como movilización democrática, y se está poniendo encima de la mesa, como por ejemplo las prohibiciones de actos, etcétera, etcétera. Eso sí me parece que, dejando completamente fuera de la ecuación llegar hasta más lejos o no, sí que puede ser importante para todos los pueblos del Estado español para conseguir vehiculizar o poner en evidencia cómo se nos ha quedado pequeño el marco constitucional, el marco legal y, desde luego, todas las normas que se están tratando de aplicar. Yo no tengo, desde luego, todas las respuestas, ni muchísimo menos, a cómo afrontar lo que va a venir los próximos días, pero sí que creo que las líneas deben ir por ahí, ¿no? Y que debemos, en todo momento, también, como decía al principio, no dejarnos llevar por la aceleración política, la volatilidad de cada momento, sino seguir defendiendo el modelo de país que para nosotros es importante y es indisociable, y esto sí me parece muy importante remarcarlo, en el plano democrático y económico y social del plano territorial. Creo que eso se puede hacer con cierta coherencia, con muchísima dificultad, como están haciendo los compañeros en Cataluña, pero desde luego sin olvidar ni primar una cosa sobre la otra. ¿Cómo se puede hacer eso? Con dificultad, pero desde luego creo que es posible o no posible, pero desde luego indispensable que lo hagamos desde esas claves. Y yo creo que ya le paso la palabra a Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Sol, y tienes la palabra, Antonio. Gracias. Vamos a ver, nosotros, buenas tardes. Yo estaba contemplando, escuchando y contemplando, y es verdad que nosotros tenemos un sentido de subvertir el orden. Lo que no sabía es que íbamos a subvertir también el orden hasta climático, porque nunca he tenido una escuela de verano con más frío. Pero bueno, es una buena metáfora de lo que pretendemos. Somos gente épica y resistimos hasta una escuela de verano en estas condiciones climáticas, pero también una buena metáfora de que tenemos fortaleza y capacidad de resistencia. Y no solo de resistencia. Voy a intentar ser obediente al título de la ponencia de esta mesa. Se habla de alianzas para un bloque histórico y propuestas de un Estado plurinacional. Yo creo que el propio enunciado vincula dos cosas que son muy importantes. Mirad, efectivamente, para construir un bloque histórico, o como lo queramos llamar, hacen falta alianzas desde varias constataciones. Nosotros tenemos hemos tenido un papel histórico hasta ahora, que ha sido el intento de construir desde el principio casi el principio del régimen del 78, cuando ya se empieza a reconfigurar un modelo bipartidista y vinculado a una alianza y a un modelo territorial recentralizador y socialmente neoliberal, el intento de construir un paraguas alternativo que nos ha hecho ser una parte imprescindible
de lo que puede ser la construcción de ese sujeto político o bloque histórico, pero también insuficiente. Desde la constatación de esa insuficiencia pero imprescindibilidad, planteamos un momento de un bloque histórico en el que no debemos olvidar, y a mí me gustaría recuperar algunos conceptos, que esa sacudida del debate político hace que al menos no olvidemos. Vamos a proceder a lo genuino de estas tesis que nosotros planteamos. La primera de ellas, y no hay que olvidarlo. Nosotros establecemos una alianza de bloque histórico o de convergencia para iniciar un proceso constituyente. Digo porque no lo olvidamos porque me da la sensación de que hemos abandonado ese lenguaje. Ya no hablamos del proceso constituyente, pero ¿esto qué es? Nosotros, es decir, la confluencia, la unidad, la convergencia, la construcción del bloque político, lo hacemos con una voluntad impugnatoria. Primera tesis. No lo hacemos para unificar y para llegar y para gobernar o sustituir élites. Por tanto, construimos un bloque con una alianza de todas aquellas y todos aquellos que estén dispuestos a provocar o a establecer o a organizar un instrumento que sirva para impugnar un régimen y un sistema y un modelo político y económico y social, no para sustituir élites, no para hacer un relevo generacional que vendrá como consecuencia. Por tanto, me parece que no debemos abandonar lo que es lo genuino de este pensamiento. Y cuando nos vinculamos además a gente que vaya más allá de nuestro espacio político para decirle vamos a unirnos en este modelo impugnatorio, no olvidar esa construcción. Porque vivimos un momento político en el que decimos, ahora mismo en este contexto, en el que todos hemos atendido obviamente la intervención de Nuet con respecto al momento que se vive en Cataluña, tenemos que hacer y tenemos que decir cuál es la aportación o la solución que nosotros podemos encomendar. Decía Colau, y creo que de una forma muy inteligente políticamente, que quizás lo más revolucionario en estos momentos sea el matiz. Porque en la simplicidad de los mensajes no está la solución. Y no soy equidistante, pero no está la solución. Sí hay que analizar con matices la realidad concreta para establecer una apuesta política y estratégica que supere la actual contradicción y enfrentamiento de algunos bloques que no impugnan el modelo económico y social. Es verdad, nosotros nos situamos o pertenecemos a una tradición política en la que el debate territorial nos hace siempre sentirnos de manera incómoda. Nosotros nos sentimos de manera cómoda y hegemónica cuando se sustituye un debate de identidad territorial en un debate de carácter social. Por tanto, ¿cómo incorporar el debate social a la necesidad de que el modelo de Estado va a tener mucho que ver con el modelo social? No pueden estar separados. Y tenemos un Partido Popular que ha hecho una lectura en el que quiere configurar una nueva hegemonía en torno a una cohesión con un nuevo antagonista, que sean los independentistas. El Partido Popular quiere crear una nueva hegemonía de orden, lo decía muy bien Yolanda y no me voy a expandir, vinculado a una cohesión plural frente al independentismo. Y el Partido Socialista, en su propia contradicción, sitúa un discurso que a nosotros nos preocupa desde el sur. La recuperación del modelo del principio de la transición sobre la confederación del norte y la regionalización del sur. Y frente a esos dos modelos que planteamos, primero, el centralismo se ha constatado históricamente que no garantiza ni mucho menos la igualdad. Es el modelo que, pese a aparentar una suerte de mayor concentración de poder en torno a una única autoridad o instituciones públicas, garantizó la mayor de las desigualdades. En la época fordista y aquí en la época industrial del franquismo, un Estado profundamente centralista no solo no lo garantizaba, sino que tenía una brecha salarial brutal entre trabajadores de la siderurgia vascos o andaluces con la misma actividad laboral, y era un Estado centralista. El Estado confederal, que es otra fórmula, establece espacios de desigualdad en torno a territorios que pertenecen a un mismo Estado. Y nosotros hablamos de un Estado federal en el que tenemos dos premisas y las tenemos que seguir reivindicando porque a veces en esta sacudida se oculta o se apaga ese discurso, que es el derecho irrenunciable a que cada parte reconocida
tenga derecho a decir si se encaja o no en ese Estado. Y segundo, decimos que desde ese derecho a que cada parte decida, y por tanto decida la democracia, nosotros vamos a apostar porque cada parte, sintiéndose cómoda, se incorpore y forme parte de ese Estado. ¿Son esas dos las tesis que nos definen? Pues vamos a defenderlas con radicalidad democrática y permitirme también con radicalidad de clase. En el momento de radicalidad democrática por una cuestión de urgencia. Desde Andalucía o desde Izquierda Unida creemos que el bloque independentista cometió un error táctico, voluntarista o no, de dar un giro a lo que era un proceso de hegemonía total en Cataluña por el derecho a decidir por el concepto de independencia. Y se ha desvinculado, no ha incorporado. Por eso surge la reacción de los nuestros en el sentido de decir, o el matiz de decir, bueno, vamos a ver, vamos a defender el principio democrático y después que cada uno defienda la postura. No me identifique el proceso soberanista con el proceso independentista. Pero cuidado, y nosotros nos sentimos con matices y reivindicamos los matices, pero en estos momentos en el que la respuesta se da desde un código de orden, desde un paradigma de orden para cohesionar frente al independentismo como mecanismo de hegemonía del Partido Popular, nosotros nos tenemos que poner frente a los estados de represión que instaura el centralismo del Partido Popular, sin fisuras. No podemos caer en la trampa de que nos pueden arrinconar en el independentismo y situarnos a la defensiva a la hora de ser tibios en la defensa de la democracia y frente a actitudes represivas que forman parte de una hoja de ruta que empiezan con respecto a apariencia de legalidad democrática y acaban cerrando y clausurando y censurando conferencias en las universidades. Cuidado con esto. Y o somos claros o tendremos una responsabilidad histórica en la diferenciación de la distancia que nos tenemos con respecto a los procesos independentistas de huida hacia adelante y de torpeza democrática con respecto a lo que es la defensa de la cultura democrática, que no se puede subyacer en este momento. Y a mí me parece que eso o lo hacemos compatible o nos pasará factura la tibieza a la hora de afrontar la legitimidad que nos asiste a partir del 2 de octubre en Cataluña y en el resto de España para ser parte y líderes de la solución del encaje de Cataluña y del encaje de las demás nacionalidades o naciones del Estado. Y por tanto defendemos un Estado federal que desde Andalucía lo vinculamos a un debate social. Nosotros en Andalucía ahora vamos a celebrar el 4 de diciembre 40 años de una manifestación, no de una, de muchas manifestaciones que fueron en una Andalucía de unos 5,5 millones de habitantes, más de 1 millón de personas que salieron a la calle en las capitales de las provincias, en unas manifestaciones de desborde populares que rompieron el guión de la Constitución y nos abrieron al espacio de una autonomía igualada a la autonomía histórica. Y en ese proceso, ¿qué es lo que ha ocurrido? El Partido Socialista, que tuvo la oportunidad histórica de romper con una tradición de clientelismo, que es lo que ha atravesado la sociedad andaluza a lo largo de los siglos, en lugar de proceder a esa ruptura, agarra la bandera andaluza y hegemoniza un proceso en el que desarticula el potencial de cambio que hubo a partir del 4 de diciembre del 77, que se transformó en un referéndum el 28 de febrero del 80, que nos dio una autonomía, entonces se llamaba autonomía de primera, junto con la nacionalidad histórica. Bien, se desarticula y ahora la reivindicamos. ¿Y qué es lo que ocurre en esa subversión de términos, de lenguaje que se ha producido en esta crisis? Que intentan legitimar o reconstruir un relato con respecto al 4 de diciembre que se convierta no en una reivindicación de poder andaluz, o lo que es lo mismo, de parte de Andalucía en el encaje del Estado desde una posición federal, sino de reivindicar desde Andalucía una suerte de nuevo centralismo o reconstrucción de una España castiza y reaccionaria, también desde el Partido Socialista, donde tenemos el partido más centralista, el Partido Socialista más centralista del Estado. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos volvemos tibios ahora porque los torpes independentistas le han dado caldo de cultivo al Partido Popular para desarrollar su hoja de ruta centralista, o nos situamos en una apuesta ofensiva de la defensa del Estado federal, de esos matices a los que aludí desde Cataluña, como reivindicación de un nuevo discurso. A un matiz que reivindique el afecto y la lucha por construir un modelo territorial que sea también un modelo de justicia social. Porque no se oculten los profundos recortes que hubo, sí, en Andalucía, pero en Cataluña como nunca, en la privatización de la sanidad y de la educación y de las que se han librado la oligarquía catalana y la derecha catalana. Tenemos el papel histórico, ese.
No podemos estar instalados en la melancolía o en ese discurso que a mí me parece que se anula de decir, uno, como está la burguesía catalana en ese proceso, nosotros nos desvinculamos porque, bueno, el proceso del 14 de abril del 31 también había burguesía ilustrada, porque una de las ocultaciones del proceso republicano es que hubo burguesía que estuvo del lado del proceso republicano. Y la otra es, no, como aquello es un proceso de masas, pues nos adherimos porque no podemos estar ajenos. Bueno, vamos a reivindicar también los matices y las complejidades. O una apuesta, porque lo decía Joan Josep muy bien, después del 1 viene el 2. Y la clave y el desarrollo de la batalla política, de cómo se va a hegemonizar la batalla política, es si lo hegemonizamos desde un espacio federal como solución al encaje de Cataluña y al encaje también de otros pueblos de España. Y hay una ofensiva en la que nosotros tenemos que tener un papel que tiene que ser clarísimamente vinculado a alianzas con más gente más allá de nosotros. Izquierda Unida es un espacio de alianzas que a veces se olvida. ¿Lo hemos metido en tanta dinámica de partido? No, no. Izquierda Unida es un espacio de alianza. Lo es. Y decimos, quienes hemos estado participando desde la pluralidad 30 años en este espacio de alianzas, seguimos participando. Pero desde esa alianza que vamos a seguir, en la que vamos a seguir juntos, vamos a ir al encuentro de más gente, que son realidades nuevas que existen, y quien las niegue se sitúa fuera de la historia, para construir ese bloque que tiene, desde nuestro punto de vista, un marcado carácter impugnatorio en lo social, pero también de construcción de un nuevo modelo territorial que vaya vinculado a ese nuevo espacio político. Y la Constitución del 78 no nos sirve por dos razones. Porque hemos diagnosticado que se ha agotado. Y segundo, porque también hemos diagnosticado en las intervenciones que pueden ser escandalosas del jefe del Estado, del presidente del Gobierno, pero que son síntomas de una debilidad. Porque tenemos un problema a veces en la izquierda, y nosotros también, o dos, yo estoy muy binario, siempre estoy diciendo dos cosas en cada tema que quiero desarrollar. Tenemos dos dificultades, una que convertimos en derrotas las victorias, somos maestros en eso. Es decir, formamos parte de un bloque que consigue abrir una hendidura en el Congreso de los Diputados con 71 diputados y decimos, esto es un fracaso. Ayer estuvo Julio aquí, nuestro gran dirigente de referencia, de los momentos gloriosos. No consiguió más de 21 diputados, el gran Julio Anguita. Grande porque fue maestro para muchos. Y conseguimos 71 y dice la gente, no, habéis perdido. Y nosotros, sí, hemos perdido. Bueno, pues nada, sigamos así, chicos. Ese es uno de los problemas que tenemos, convertir victoria en derrota. El jefe del Estado lo que demuestra con esas declaraciones no es un mensaje de fortaleza. Que el jefe del Estado tenga que decir que la Constitución del 78 ha sido, es y será el sistema en el que nos movamos y nos mantengamos en la estabilidad, es la mayor declaración de derrota, porque tiene que salir el jefe de Estado a defenderlo. ¿Sabéis por qué? Porque él sabe que si cae la Constitución del 78 y el pacto que lo subyace, él se va al garete, el Borbón se va fuera. Por tanto, vamos a situarnos en un proceso dialéctico de cierta inteligencia política. Ahí, compañeros, yo tengo muy buenos amigos en Podemos y me dicen, me dan una caña, pero alma de cántaros, ¿qué te van a dar? Si ven que eres una amenaza, van a por ti a degüello. A degüello, pero ¿qué nos creemos? Cuando la gente dice, no, es que Pablo Iglesias está desgastado. Pero si Alberto lo ponemos por Pablo, yo aspiro a que Alberto vaya en el bloque como presidente, que sepamos que al día siguiente tenemos que estar defendiendo diariamente el desgaste al que va a ser sometido Alberto Garzón. No os equivoquéis. Lo que tenemos que hacer es una lectura adecuada de cuáles son los movimientos de la oligarquía financiera, bancaria y comunicativa. No la derrota, no la indignación. Eso en el cuñadismo de Ciudadanos está muy bien, pero no es nosotros que somos dialécticos y marxistas. O por lo menos lo reivindicamos y esperamos que seamos. Y ahí tenemos nosotros una importancia crucial, y lo digo en serio, no estoy bromeando. Nuestro papel en ese bloque histórico, de lo que representamos, posiblemente sea dar consistencia política e ideológica a todo lo que se mueve. A mucha gente que se ha repolitizado, lo decía Yolanda muy bien, pero que también sobre la que hay que tener paciencia, no insolencia, ni indignación. Ojalá lo que ha dicho. Convierte eso que ha dicho en un proceso de aprendizaje colectivo.
Y a lo mejor nosotros tenemos ese papel, nos toca ese papel, compañero y compañera. Hemos tenido muchos errores, pero hemos sido muy resistentes. Como para tener una escuela de verano con este frío y dormir en unas tiendas. No me digáis que no es una gran metáfora de lo que hemos sido y de lo que somos. ¿Y nos vamos a asustar por un titular de prensa? Venga, hombre. El otro problema que teníamos, que no quería pasar por alto, es la izquierda a la hora de analizar un bloque histórico de alianzas. Digo que convertimos muchas veces la victoria en derrotas. Y la otra es que a veces tenemos muchos problemas para asumir una mentalidad de mayoría. El otro día me hice una entrevista en El Mundo y me decían, ¿cuál es el obstáculo del proceso de confluencia? Y yo digo, el obstáculo es que en la izquierda andaluza hay mucha gente que se siente a gusto en la marginalidad. Yo me refería a la izquierda andaluza, no me refería a Izquierda Unida. Precisamente Izquierda Unida tenemos, creo que, mucha mentalidad, aunque hay gente que se pueda sentir en la marginalidad, no me refería a la... Hay gente de compañeros que se han sentido ellos como aludidos y ahora, pues yo no estoy en la marginalidad, yo tampoco. No, yo me refería a la izquierda en general. Tenemos un problema y eso se huele, ¿eh? Cuando la gente, las Kelly de los hoteles o los trabajadores de la estiva o la gente que está explotada cogiendo la naranja en la vega del Guadalquivir necesitan un instrumento para subvertir las normas que los explotan, ellos huelen, no por lo que digamos, sino por cómo nos comportamos y cómo actuamos, si nosotros tenemos voluntad de remangarnos para construir una alternativa de Estado, de sociedad y de gobierno. Y a veces se nos nota mucho que estamos más instalados en la comodidad de mi pureza y mis principios, pero mientras me privatizan, cada vez las Kelly, en lugar de 5 euros a la hora, van ya por 1,39. Los salarios de los jóvenes que trabajan de recepcionista en hotel son de 2 horas a pesar de que trabajan 8. La realidad va precarizando, la gente esclavizando y nosotros muy de izquierda. Y nosotros tenemos que transmitirle, porque eso se huele, y ahí el Partido Socialista también lo huele, que queremos no solo apoyarlos en sus luchas, no solo articularlos a través de instrumentos para que las luchas que parecen particulares sean una misma, la del médico precario y la de la Kelly de hotel son la misma. Y tercero, un instrumento para confrontar y crear una alternativa de gobierno que permita desarrollar normas que desmantelen las que lo explotan y defiendan y blinden sus derechos. Para eso hace falta también ese bloque de mayoría. Y en este bloque histórico una reivindicación de que queremos ser mayoría. Y un diagnóstico de que el enemigo es más poderoso que lo que nos creemos. Yo creo que a veces nos asiste el voluntarismo, no, vamos a construir. El enemigo es muy poderoso y lo está demostrando. El Estado central, el gobierno central tiene instrumentos poderosísimos, como se está viendo en la lectura que se está haciendo del proceso catalán, desde la prensa, por ejemplo, madrileña, de los grandes medios de comunicación, en los mecanismos financieros. Es falso. Este Estado que llamamos de la autonomía es un Estado profundamente centralista desde el punto de vista financiero. Es falsa la autonomía política en Andalucía, en Cataluña, en el País Valenciano, excepto en Euskadi y Navarra, que tiene el cupo vasco, y en Navarro, claro. En los demás, aquí desaparecen los fondos de la Administración Central y tú no construyes ni un colegio, por mucho que te diga el Estatuto o el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bien, vamos a diagnosticar bien la realidad para crear ese bloque histórico. El que nos dice que un enemigo poderoso. Eso nos lleva a la melancolía, no. Lo que tenemos que hacer es un análisis no voluntarista de la realidad, porque si no frustramos a los nuestros y a las nuestras. Pero un diagnóstico poliédrico, complejo, es fundamental para establecer esa alianza. Vamos en voluntad de alianza y decimos, Izquierda Unida, que es un espacio de confluencia, es el espacio de confluencia realmente existente entre los que coincidimos programáticamente de a dónde queremos llegar. Queremos establecer un espacio de confluencia mayor con otra gente que no se siente bajo el paraguas de Izquierda Unida, y lo hacemos con una voluntad impugnatoria, no para sustituir élites, compañeros y compañeras. Para ese viaje no estamos. Estamos para confluir con gente que también está dispuesto a plantear un modelo alternativo de Estado y de sociedad y de gobierno. Y para eso, hacerlo desde esa pedagogía que nos plantea una ofensiva en debate territorial sobre el modelo federal de encaje y el reconocimiento de un elemento sin el cual no estaríamos aquí. El proceso de movilización en Cataluña
sin ese proceso no hay una sacudida con respecto al debate que se va a producir en el resto del país. ¿Y el papel que tenemos en Andalucía cuál es? Pues el papel de una sociedad en estos momentos tan periférica, por una propia institución andaluza que, lejos de defender ese poder andaluz como espacio político de reconocimiento de pueblo que tenemos, nos ha hecho estar fuera del debate político, en una periferia no solo geográfica, sino también política. Y nosotros el papel que tenemos en ese bloque histórico que estamos construyendo en Andalucía es precisamente de reivindicación de nuevo de un territorio que quiere ser parte de la solución de la vertebración del Estado, vinculado a la apertura desde Andalucía de un debate profundamente arraigado al debate de clases, de servicios públicos, de modelo social, de igualdad y de reivindicación de derechos de las clases populares. A eso queremos vincularlo, en un territorio donde nos sentimos cómodos en múltiples identidades, pero donde desde luego tenemos que establecer una barrera y una batalla y un vector de lucha en torno al discurso social que el identitario territorial lo está solapando. Nos arremangamos, y esa es la pregunta que nos hacemos, nos arremangamos para construir ese bloque y por tanto ser alternativa y por tanto estar dispuestos y decirle a la gente que estamos dispuestos a enfangarnos para construir un bloque de cambio. Estamos dispuestos a asumir la complejidad que la experiencia de nuestros territorios nos lo dicen de ese proceso, desde una aportación que yo creo que como organización podemos hacer sin lugar a duda inteligente, creo que bastante rigurosa respecto a los análisis de lo que nos encontramos y con capacidad también de resistencia sin lugar a duda para, digamos, soportar los envites de un poder que está más cohesionado que nunca, pero porque está más débil, que está más débil que nunca. Nunca interpretemos que la cohesión de medios aparentemente dispares en torno a las claves políticas de nuestro país sea un síntoma de fortaleza. Es un síntoma de profunda debilidad. Pero cuidado, que sean síntomas de profunda debilidad no significa que estén en descomposición en términos de sustitución de sujetos políticos. Nosotros tenemos que construir el proceso de una lectura acertada del momento complejo, de un análisis de ejército, permitidme la expresión que no me guste mucho, de cada uno del lado de cada uno en este debate político y sobre todo de la capacidad que tengamos para forjar una alternativa que tenga esperanza en la mayoría social de este país. Y ese papel histórico nos toca asumirlo, y si no lo asumimos, sinceramente, entonces no tendremos ni siquiera que debatir cuál es nuestro papel y nuestra identidad de nuestro proyecto y su vigencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro ponentes. Ahora tenemos la brevísima posibilidad, me dicen que tenemos hasta las 12:15, porque a continuación viene otra mesa, por si alguno de vosotros o vosotras queréis formular alguna pregunta o realizar alguna intervención. Os voy a pedir dos cosas. Uno, que os presentéis, porque no siempre nos conocemos todas y, por tanto, ayuda. Y dos, brevedad extrema, porque si no va a haber muy poca posibilidad. ¿De acuerdo? Cogemos 5 y cerramos y si contestáis, ¿te parece, Nuria? Sí, les damos la posibilidad por si quieren decir algo más y fuera, ¿vale? Bueno, me llamo Ramón Utrera, soy de la Asamblea de Tetuán y me interesaba mucho este debate porque yo pensaba que nos iba a poder servir para clarificarnos sobre este tema tal y como está la situación. Pero desgraciadamente creo que no ha servido para ese sentido. Creo que la izquierda tiene un problema de clarificación en este tema bastante grave con el nacionalismo. No es de ahora, no es solamente del país, viene desde la Primera Guerra Mundial y coge a toda Europa. Yo creo que ese es un problema bastante grave y aquí lo que tenemos es, se habla de un choque de trenes, pero no es un choque de trenes de gobiernos, es un choque de nacionalismos. Y la pregunta aquí es, ¿qué hace la izquierda en esta guerra? ¿Qué pinta la izquierda en esta guerra? Un choque de nacionalismos entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo centralista, como si hubiera un nacionalismo positivo y otro no.
Y nosotros tenemos que tomar partido por una de esas cosas o tenemos que tomar partido por los individuos y por las clases. Ese es el problema que tenemos que clarificar de una vez. Y no andar optando por una opción o la otra. No se trata de eso. Se trata de un problema de que la realidad, para empezar, no es nacional. La realidad es individual y de clase. Y es a lo que tenemos que apostar. Y la realidad no es pura, como defienden los nacionalistas catalanes o los nacionalistas españoles, de que parece que aquí hay que optar a ver quién es más puro catalán o más puro español. La realidad es mestiza, y mestiza culturalmente, que es a lo que tenemos que apostar. Nosotros tenemos que apostar por identidades culturales, no por identidades nacionales. Y las identidades, y lo estamos viendo aquí, es mestiza, y la prueba es que tenemos 7 millones de inmigrantes. Y no va en el sentido inverso, va en el sentido de ir cada vez a más mestizaje, a que cada uno de nosotros no seamos exactamente español o tengamos una identidad exactamente española, sino una identidad mixta, que te puedas sentir más español, más catalán, más europeo o más lo que sea, y además cambiante. Y los pueblos, igual que los individuos, también cambian. Y deberíamos de buscar, como izquierda, un modelo no excluyente. Disculpa, compañero, modelo tendrías que ir acabando porque si no el resto de compañeros... Me sabe mal, me encantaría que pudiera seguir, pero vamos muy justos de tiempo. Yo soy Juan y dos preguntitas muy rápidas. Preguntas porque no lo he oído en el debate y creo que son un tema interesante. Primero, un matiz. El régimen del 78, quien lo entra en crisis son ellos mismos. El 15M lo que hace es profundizar. Es decir, cuando empieza todo el tema de Pujol, todo el tema de alguna descomposición del rey y todas esas cosas, es cuando entra el régimen en crisis. El 15M profundiza, pero quien lo quieren cambiar son ellos mismos, ¿eh? Digo porque son temas, ¿cómo lo veis? Y después el tema del derecho a decidir está dentro de la legalidad. Es decir, las Naciones Unidas, y España está en ese tratado, reconoce el derecho a decidir a los pueblos. Y es que lo veo siempre fuera del debate, no sé por qué, porque lo que está haciendo el gobierno español es en contra del derecho internacional, al prohibir el derecho a decidir de un pueblo. Estas tres y acabamos, ¿vale? Damos prioridad a las mujeres que no han hablado antes. Hola, soy Isabel de Granada y quería decir algo que, bueno, toca tangencialmente el contenido de esta mesa, solo tangencialmente. Refiriéndome a la transición, oigo mucho hablar de la transición y comparándola con el régimen del 78 y un poco, pues, despreciándola, entre comillas. Como yo la he vivido, siendo muy joven, claro, y mucha otra gente de aquí la ha vivido, me gustaría que a veces la valorarais más, porque realmente no hay que confundir ese periodo, ese momento, con su resultado. Y ni siquiera con su resultado plasmado en la Constitución, sino con todo lo que hicieron después con todo eso, ¿no? Después y a partir de. Es decir, el periodo de la transición fue un periodo de lucha enorme, creo que lo sabéis y que no descubro nada, en el que además hubo muertos, mejor dicho, asesinatos, gente muy joven, prácticamente toda, que fue asesinada luchando por lo que ahora queremos también y queremos todavía, y todo eso tenemos que ponerlo en valor. Es decir, que me gustaría que cuando se habla de eso se reconociera que además cuando se habla del 11M y se dice que ha sido un periodo de repolitización enorme, aún así yo no lo comparo con lo que hubo en la transición, a nivel de repolitización en la calle, en todas partes, de asambleas, de debates, de etcétera, etcétera. Es decir, pedir solamente eso, que se valore más y se distinga un poco de lo que luego fue. Gracias. No voy a poder dar la palabra a todos, así que voy a ser absolutamente injusta, ¿no? Bueno, intentaré ser breve. Yo voy a ser un poco crítico, es una pregunta que tengo. Soy sociólogo, me dirige, pero no marxista, hay vida fuera del marxismo, más de Durkheim y de Bourdieu, y me dirige Manuel Delgado, que sé que le tiene aprecio a Joan. Manuel Delgado, un antropólogo de Barcelona que es independentista a saco, o sea, claramente independentista. A mí tengo dos preguntas. La primera pregunta es algo que me llama la atención, el que la izquierda de España sea contra
independentista y la izquierda catalana sea pro-independentista. Ayer Garzón sugería que estaba en contra porque era peor para los trabajadores, porque la independencia sería peor para la clase trabajadora. Bueno, sí o no. Si lo lidera la derecha catalana, igual sí. Pero si el bloque de izquierdas, que todos los que son independentistas allí defienden la independencia para construir un Estado social, no por defender, no por construir un Estado, pues igual no. Y la tradición de izquierda, ser nacionalista, uno solamente se tiene que dar una vuelta por Argentina, por Chile, por Latinoamérica. Todos esos países son nacionalistas. La izquierda no es incompatible con el nacionalismo. Se defiende un Estado para crear un Estado social, está claro. La Constitución del 68 se ha quedado vieja en parte por el independentismo, y eso no ha sido un diagnóstico, ha sido un proceso social, y un proceso social que ha tensado a las partes. El PSOE defendía, en las elecciones autonómicas, defendía el federalismo. Pues el PSOE, la tensión de los pros y los contras los dejaron fuera al PSOE en Cataluña, en las elecciones catalanas, que tuvo una participación mayor que las elecciones generales, que siempre suele ser a la inversa. A mí me parece que es un proceso que va a más y que se está tensando cada vez más y se está calentando, y eso hace que se calienten las partes. Pero lo que me llama la atención aquí es que no exista la hipótesis de que cierto independentismo, o sea, que la independencia depende de cómo se dé, depende de qué escenario coja, puede ser de izquierdas, puede ser favorable. Por ejemplo, si gana la independencia, a alguien no se le ocurre que la monarquía está debilitada, que las clases, la casta, la España castiza está debilitada. Está debilitada, estaría debilitada. Si hubiera una Cataluña donde gobernara la izquierda, la unión de las izquierdas, me parece a mí. Bueno, solamente decir que igual la monarquía cae, y no cae por las elecciones municipales como Alfonso XIII cayó, y cae de otra forma, no sé. Gracias. Bueno, vamos a la izquierda. Van a juntar 3 preguntas en una. A ver. Bueno, mi pregunta es, autodeterminación significa nombrarse a sí mismo, ¿se escucha así?, por lo que se quiere ser. Cataluña está en un proceso de autodeterminación y el Estado obviamente no está abriendo ninguna vía de negociación. Entonces, ¿qué excusa ponemos desde Izquierda Unida como entidad que defiende el derecho de autodeterminación para no apoyar incondicionalmente el referéndum catalán, más allá de formalismos, desde mi punto de vista, estúpidos, que sirven para superar al Estado? Vale, vamos a la última, que es el compañero. Mira, hay un compañero aquí en medio, que es sí. El primero que ha pedido la palabra. A este, luego a una compañera de primera fila y ya terminamos, ¿vale? Sí, vale, muchas gracias. Por ser breve, yo pienso que el problema en Cataluña no es tanto un problema de clase en este caso, no es tanto que España nos roba, sino que es un poco más España no nos quiere o España no nos entiende. Lo digo con conocimiento de la causa porque vivo allí, resido allí. Acércate bien el micro. Sí, ¿se me ha escuchado lo primero que he dicho o no? Que no, el problema en Cataluña no es tanto España nos roba, sino que... Vale, perfecto. Entonces, preguntas concretas para aterrizar este Estado plurinacional que se nos presenta como ideal, pero que un Estado plurinacional en sí no dice prácticamente nada. Bélgica es plurinacional, hay muchos países que son plurinacionales, pero son profundamente centralistas. Bélgica no es el caso, es verdad. Entonces, este Estado tendría, por ejemplo, competencias exclusivas en transportes para la Generalitat de Cataluña. ¿Tendría la Generalitat de Cataluña representación exterior en las políticas europeas o internacionales de la misión diplomática del Estado español? Estaríamos por un federalismo asimétrico, en tanto que plurinacional, como este sí es el caso de Bélgica o de Canadá. Un ciudadano catalanoparlante podría dirigirse a la administración en cualquier parte del Estado en su lengua materna, es decir, el catalán. Y aceptar el derecho a la autodeterminación me parece que en el fondo es reconocer al pueblo de Cataluña, a Cataluña, como un actor constituyente con decisión propia, a nivel de los Estados federados en Estados Unidos. Muchas gracias. Venga, la última. Para hablar a referirme a Antonio Maillo y hablarles que, bueno, me acerco. Usted ha hablado de que es el momento de iniciar un nuevo bloque histórico, un nuevo discurso, y también decir que el 4 de diciembre, ¿no?, cuando en Andalucía, que yo pertenezco a Granada,
bueno, soy de Granada, se reivindique, ¿no?, la unión de ese pueblo andaluz para luchar por un referendo y que se reconociera. Creo que es el momento de replantearse la situación en la que se encuentra Andalucía, porque el pueblo andaluz realmente no está unido y hay diferencias totales, como Sevilla se ha constituido como el centro, que se ha ido llevando hasta incluso el Tribunal Superior de Justicia de Granada, parte de las salas se han ido quitando de Granada, y como Granada lleva por lo menos 2 años sin ni siquiera sin tren, y en parte como ese movimiento de reivindicación de que se reivindique una nueva forma de organizar Andalucía, y que sea el momento de iniciar un nuevo bloque histórico y un nuevo discurso que reconozca las identidades, también que en Andalucía se mire el resto de provincias, y que el centralismo andaluz, como se ha constituido y como lo ha constituido el PSOE, que es lo que sigue reivindicando, ¿no?, Susana Díaz, se analice una nueva manera de que las 8 provincias andaluzas puedan ir a la misma velocidad y puedan conseguir avanzar como pueblo andaluz, y que sea un espejo para el resto de las comunidades, como puede ser Cataluña, es decir, Andalucía, que no solo sea el sur y que sea lo aislado, sino que sea un ejemplo para el resto de España de cómo puede una identidad y un pueblo como el pueblo andaluz realmente estar unido, y no como ocurre actualmente, que lo que está ocurriendo es un centralismo total. Y no podemos hablar desde la izquierda que queremos acabar con el centralismo en Madrid, cuando es la misma Andalucía la que está sufriendo el centralismo por parte de Sevilla. Bueno, si os parece, vamos acabando, porque además me acaban de mandar un mensaje que tenemos escasos 5 minutos, y si os parece vamos a dar paso a los ponentes por si quieren dar algún, bueno, creo que algún tuit más que una nueva intervención, porque para mucho más no da, ¿eh? Es casi imposible hacer un tuit sobre el montón de cuestiones que habéis planteado, incluso a veces contradictorias. Lo fácil para la compañera de Granada, yo creo que no tenemos que tener miedo a nuestra propia historia. Yo vengo de una casa de un padre y una madre luchadoras antifranquistas que pasaron por las cárceles de nuestros pueblos, y desde luego son comprensivos con la relectura que estamos haciendo, no nosotros, sino la relectura que nos han escrito sobre nuestra propia historia. Por tanto, comparto, lo han dicho Joan Josep y Antonio Maillo, fue una operación absolutamente exitosa, pero ostras, es que también nos han ganado el discurso y nos han derrotado. Por tanto, yo creo que aquí está la crítica que hemos hecho y que estamos construyendo ahora mismo, y que por cierto ha hecho el Partido Comunista de España ya hace algunos años. Por tanto, creo que el marco está ahí, y desde luego para nuestras generaciones creo que esta mesa comparte que han sido héroes y heroínas lo que han vivido nuestras gentes en aquellos momentos. No podemos calibrar si repolitizó más o menos el 15M o nuestros tiempos. Seguramente, como dice Boaventura de Sousa Santos, no se repite la historia ni es comparable seguramente, pero creo que este es el marco, ¿no? 2, claro, es que habéis dicho cosas muy contradictorias en cuanto a la cuestión de los derechos nacionales y el derecho de autodeterminación. Bueno, yo creo que este tema tenemos que trabajarlo profundamente. No comparto muchas de las cosas que se han dicho porque somos marxistas. Quiero decir, en primer lugar, esto que ha dicho el compañero, que creo que va más dirigido a Noet, ¿no? La cuestión central en Cataluña es que España nos roba. Bueno, en Galicia, sin tener un proceso caminante constituyente en relación a la independencia, si hay una percepción de que Madrid nos roba. Y yo, que soy comunista y soy marxista, tengo que saber trabajar ahí. Ese es el marco. Los marcos históricos, los procesos de cambio, no los damos nosotros. Yo he dicho antes, me encantaría trabajar en un mundo, y más con mis responsabilidades, en las que, joder, tuviera una clase obrera pues organizada, sin distintas clases salariales, una realidad que no existe. El problema es que hay que actuar ahí. 2, el derecho a autodeterminación. Es que yo creo que no se trata de discutir legalmente, yo que vengo del derecho, si hay derecho o no, no a que los pueblos puedan determinarse o no. No creo que esté el planteamiento ahí. El tema es que es mucho más complejo. Yo tengo compañeros y compañeras independentistas que antes de serlo, y voy a poner un gran hombre que es muy conocido, que es candidatable para ser Premio Nobel de Literatura y por ser comunista no lo va a ser nunca, que es
Ferrín, y él dice siempre, yo soy comunista antes que independentista, pero justo porque soy comunista soy independentista galego. Y esto, compañeros y compañeras, es complejo, tenemos que entenderlo, porque aunque nosotros nos gusten los mundos ideales, yo soy gallega y existe una cultura galega y existe una realidad diferente. Os escucho a los compañeros Amaillo y a las compañeras que han hablado, y cuando voy a Andalucía siento que hay pueblos diferentes, y los comunistas o las que venimos del comunismo tenemos que actuar ahí. Y desde luego, insisto, la clave no es por choques, no es simplismo de choques de nacionalismos o no. No es esa la clave de lo que hoy hay. La clave es puramente democrática. Y es que, claro, esto es un temazo. Me callo porque no me dejan aquí seguir. A ver, no voy a hablar de todo porque es imposible. Solo me voy a referir a un compañero para clarificar el tema del independentismo, si somos o no independentistas, y ese debate, ¿vale? A ver, mira, Manuel Delgado es un excelente compañero y camarada, pero evidentemente su enfoque pues no es el enfoque de la mayoría, ni es el mío, ¿vale? Y eso también debemos saberlo. Mirad, en Cataluña, el 80% de los independentistas se han convertido en independentistas en los últimos 5 o 7 años. Porque estamos ante una crisis, y esa ha sido una respuesta. Se podrían haber hecho otras cosas, pero se han hecho independentistas, ¿vale? ¿Por qué? Muchos de ellos creían en el Estado federal. Y después de lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional y la terrible campaña del PP contra el Estatuto, colapsaron y se pasaron al independentismo. Pero evidentemente, el día 2 de octubre, los que tenemos la posición de la plurinacionalidad vamos a subir como la espuma, os lo puedo asegurar, porque somos la solución. Pero para eso hay que estar en el centro del tablero político y ser parte de la propuesta, no del no, 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 sino proponer sís a la sociedad catalana. Mirad, en el espacio de Cataluña en Común, que es este partido que hemos formado, donde está Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa y muchísima gente independiente, el 35% de su base política y electoral se declara independentista, el 35%. Hemos ganado 2 elecciones generales con 1 millón de votos y el 25% de los votos. Primera fuerza política. Mensaje de que podemos ganar la hegemonía. Es verdad que ahora hay que ganar unas elecciones catalanas, que no es lo mismo, pero tenemos una posición política bien tramada. De ese millón de votos, 300.000 vinieron de voto independentista. 700.000 no. Por tanto, ¿qué hay que hacer? No podemos ser anti-independentistas. Eso sería un error. Pero el proyecto no es independentista, compañeros. No lo es. No somos independentistas. El proyecto, hay personas independentistas. Y como queremos ser la foto de la sociedad que queremos, en el proyecto conviven independentistas, federalistas y confederalistas. Porque en la sociedad catalana hay independentistas, confederalistas y federalistas. Y por tanto, si nos podemos gestionar nosotros, podemos gestionar una sociedad plural. Pero es que España es así también. ¿Cómo podemos juntar a gallegos, a vascos, a catalanes y andaluces? No podemos con un mapa cartesiano. Eso se podrá hacer tal vez en Francia, por su tradición centralista de 200 años. Aquí hay que organizarlo de forma distinta. Entonces, y acabo. ¿Cómo será? Y el compañero preguntaba muchas cosas. Bueno, sabemos que queremos federarnos, que la república es un concepto no de jefe de Estado, son valores. Sabemos que la plurinacionalidad no la vamos a arrasar, hay que organizarla. Y sabemos que queremos un Estado social. Y el Estado social nos une porque nos dará, como muy bien decía Antonio, la foto de que las clases populares vivan en Sevilla, en Barcelona o en Oviedo, vivirán mejor con ese proyecto. Y eso nos puede cohesionar, eso nos da, pues, de alguna forma, el incentivo para vivir juntos, y eso es muy importante. Gracias, Sol. Y me acaban de pasar un mensaje que dice que en 2 minutos nos sacan. O sea que... Por las buenas o por la mala. Ya estamos aquí con la represión también. A ver,
Bueno, para que el compañero no se quede con la duda, lo de que va en contra del derecho internacional es que cuando nos metemos en temas legales, ahí está en tela de discusión, porque el derecho, por mucho que parezca que la legalidad es la legalidad, pues hay cosas que se interpretan, ¿no? De hecho, casi todo. Esto sabrá, Nuria seguro que lo explica mejor que yo. Pero vamos, está en tela de discusión si se ajusta o no se ajusta el uno a lo que es el derecho internacional. Y la verdad es que siendo puristas, pues tampoco se ajustaría de manera rigurosa. Por lo tanto, esto se utiliza más de manera política por unos y por otros que de una forma, entiendo que rigurosa, sin entrar a discutir. Y dos cosas muy rápido. Luego, el tema de la transición que ha comentado la compañera. Mira, yo leí hace poco a un autor que consideraba la transición como una revolución pasiva, porque al final se había conseguido, de alguna manera, sostener buena parte de las estructuras sociales, económicas, etcétera, del régimen, ¿no? Esa especie de revoluciones que sirven, que de alguna manera pacifican y permiten que se rearticule un poco parte, por lo menos, del régimen anterior. Yo creo que esto es así, pero eso no es óbice y no quita para reconocer todo el mérito de toda la ciudadanía que salió a luchar por las libertades en ese momento y que fueron héroes y, de hecho, a mucha gente la mataron y tenemos nuestros propios mártires, ¿no?, con respecto a eso. Una cosa no quita la otra. Yo creo que tenemos que aprender a que convivan en armonía, ¿no?, para no engañarnos ni hacernos trampas al solitario y tampoco para caer en ese pesimismo que siempre tenemos, ¿no? Y por último, al compañero que decía lo de el nacionalismo, etcétera y tal, compartiendo buena parte de lo que dices, te voy a meter todavía otro parámetro en la ecuación para que veas que es que todo esto es tremendamente complejo y sujeto a contradicciones. Es decir, yo creo que la realidad y los problemas de la clase trabajadora, aparte de ser individuales y de clase, hace mucho tiempo que para ser solucionados en lo político sobrepasan el límite de los estados-nación, que recordemos que nacieron para, digamos, fortalecer las revoluciones burguesas y al propio sistema capitalista, ¿no? Entonces, es que quizá el Estado-nación no es que no sea el lugar, es que incluso se nos ha quedado pequeño, porque cuando ahora hablamos de internacionalismo creo que tiene muchos más sentidos, integraciones regionales, colaboraciones con otros, en un capitalismo que no vivimos en el del 19, globalizado, donde de hecho los problemas de la clase trabajadora sobrepasan con mucho las decisiones que se puedan tomar políticamente en el Estado Nacional. Y con esto acabo, aunque como veis podría seguir. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, Antonio, te toca el sprint final. La reflexión. El régimen se está reorganizando en una lectura de recomposición. Nosotros nos tenemos que organizar en una lectura de cambio. Y en ese proceso de ruptura que queremos crear a través de un objetivo de proceso constituyente, lo tenemos que hacer, si queremos ser hegemónicos, de una lectura de debate social, de debate de clase y de vinculación de los territorios a esa alternativa de gobierno, de sociedad y de Estado. No nos queda otra, pero nos queda una tarea formidable y apasionante, y en esa nos tenemos que encontrar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Como decía Sol, no tenemos todas las respuestas, pero creo que formulamos las preguntas adecuadas, así que seguro que seguimos progresando adecuadamente en la construcción de ese proyecto conjunto. Muchas gracias.